Buenas noches, señoras y señores. Louis Pauwels dijo de Gurdjieff que era el hombre más extraño de este siglo. François Mauriac afirmaba que Gurdjieff había traído de Oriente un método para matar el yo, para volver a ser uno mismo y para poseer la tierra. De este método hablaremos esta noche. Y se preguntaba Mauriac sobre Gurdjieff: ¿qué personaje inventado no palidece al lado de él? ¿Qué novela fantástica llegó jamás a la altura de su historia real? Alfredo de los Cobos es profesor de la Sorbona, lleva 30 y tantos años estudiando la historia de Gurdjieff, el hombre Gurdjieff. ¿Está usted de acuerdo con Mauriac en que era un hombre realmente extraordinario y complejo? No estoy de acuerdo en que llevo 30 años estudiando la historia de Gurdjieff. Sino a Gurdjieff. Sino el trabajo que Gurdjieff puso en marcha, y creo que es mucho más interesante hablar de ese trabajo que hablar del hombre, del que yo creo que ya se ha hablado demasiado, y en aspectos muy anecdóticos, unos con la intención de mitificarlo, de convertirlo en una especie de sabio sobrehumano, y otros lo contrario, buscando precisamente los aspectos que él provocaba, que él prefabricaba un poco, ¿verdad?, con el intento de provocar estados de choque, de producir en la gente una impresión que les obligara a despertar, a claro, cuando uno lee sus ante la pregunta, cuando uno lee sus escritos, descubre una personalidad difícil en el mismo Gurdjieff. Difícil, no sé, extraordinaria sí, desde luego. Por tanto, estamos un poco de acuerdo en que era extraordinario. Extraordinaria, desde luego. Alejandro Jodorowsky es director de cine y además es autor de cómics. Gurdjieff dividía al ser humano en tres diferentes centros. ¿Podría usted explicar cuáles son esos centros? Bueno, yo debo decir que mi conocimiento de Gurdjieff es el resumen de lo que yo he vivido a través de sus libros. Es mi versión, no es una versión oficial de un grupo de Gurdjieff. Es la que queremos, la personal. De mi versión hay dos partes. Se habla de tres centros: el corporal, el emocional y el intelectual. Pero viene de ciertos prejuicios sufí, donde se considera el sexo como el diablo, como Shaitán. Más tarde Gurdjieff habla de 4 centros en sus lecciones, en su libro de lecciones. Yo tomo aquí un tarot para explicarlo, ¿eh? Aquí está la carta del mundo, en una esquina yo pongo el denier, el bastón, la espada y la copa. Siempre en el esoterismo se habla de 4 centros y un quinto. En las puertas de la catedral están los 4 evangelistas y el Cristo en el medio. En la mano tenemos 4 dedos, el corporal, nosotros nos apoyamos con sus necesidades. Respirar son vitales. Si no satisfacemos las necesidades son mortales. El sexual, con sus deseos, estos deseos podemos satisfacerlos o no, podemos sublimarlos. Luego tenemos el corazón, las emociones y luego tenemos el intelecto. Cada uno de estos 4 centros habla a una velocidad distinta, a un lenguaje distinto. Uno puede pensar una cosa, amar otra, desear otra y hacer otra. Como un carro tirado por 4 caballos que van en 4 diferentes direcciones. Falta el cochero. Esto es lo que yo conocí de Gurdjieff, llamaba la telefonista. La telefonista se comunica con cada uno de esos 4 lenguajes y hace una acción única, una acción unida. El carro va en una sola dirección. Esos son los centros que a mí más me han marcado en lo que habla Gurdjieff. ¿Por qué? Porque he conocido tanta gente que vive en un centro, por ejemplo el centro intelectual, desdeña el corporal, o vive en el corporal y desdeña el emocional, o quita completamente de lado el sexual por otros problemas, ¿no? Entonces, esta técnica conduce al ser humano a vivirse en todos los puntos de manera distinta, no es uno. ¿Y lo puede explicar con las cartas? Ahora sí. La imagen está aquí, recogiendo. por ejemplo, el denier es el cuerpo no tiene aureola. Aquí el cuerpo sostiene todo esto, como esta mesa nos sostiene, es horizontal, la única carta horizontal. Sobre esto edificamos el sexo, que es el deseo, que puede ser sin límites. El deseo puede ser sin límites. Hay que conducirlo, hay que canalizarlo, hay que concentrarlo. Los deseos pueden ser también inútiles. En el cuerpo podemos tener, la tierra entera está afectada por los deseos inútiles. Tenemos que llegar a los deseos precisos. En el sexo tenemos que llegar
a concentrarlo para que él pueda actuar, para limitarlo, porque si no, él es incesante. Luego tenemos el corazón, las emociones. Hay emociones que son autodestructivas, que llegan al suicidio, y hay emociones que conducen a la euforia de vivir y al sentimiento de la eternidad universal. Y tenemos luego el intelecto, que tiene que ser claro y preciso. Muy bien. Félix Gracia, que es escritor, y lo que más nos interesa esta noche, aparte de estas introducciones, es ya directamente el cuarto camino. ¿Lo podrías definir de alguna manera? Lo que Gurdjieff llamaba el cuarto camino. Es un concepto acuñado por él inicialmente, al menos que se sepa, y con ese concepto pretende definir lo podríamos llamar una técnica o una alternativa para el trabajo personal y, como consecuencia del trabajo personal, pues para el crecimiento espiritual. Gurdjieff fue una persona que nació en tierras caucasianas, entre Oriente y Occidente, en tierras que se pueden considerar como un puente entre dos culturas, dos formas de comprender el mundo completamente distintas. Y su enseñanza yo la he encontrado siempre parecida a esa tierra en la que él nació, en el sentido de que Gurdjieff es un hombre que hace confluir las cuestiones de Oriente con las de Occidente. Él bebió mucho las fuentes de Oriente, por supuesto, pero supo darles también ese aspecto occidental y hacer posible que muchas cosas orientales tuviesen aplicación para el hombre de Occidente. El cuarto camino es un trabajo, es una conclusión suya, en definitiva, que es la expresión de esa capacidad de síntesis que él tenía entre Oriente y Occidente. Él agrupaba a las personas, atendiendo a diferentes patrones de conducta, agrupaba a la gente que se dedica al trabajo personal en busca de parcelas de conciencia más elevadas o niveles de conciencia más amplios. Los agrupaba en diferentes niveles o en diferentes categorías. En una categoría, en un nivel, estaban aquellas personas que trabajaban sobre su cuerpo inicialmente. Tomaban el cuerpo como laboratorio, como banco de pruebas, y someten al cuerpo a privaciones, a disciplinas durísimas. Y ese es un camino. Es el primero de los caminos. Es el camino. Ya hablaremos. Vamos al cuarto. Esto ya ese es el primero. Bueno, sí. Ese es el del fakir. Sí, pero el cuarto. El cuarto es la síntesis de los tres. Es la síntesis del camino del fakir, del monje y del yogi. Es decir, es la posibilidad de encontrar la síntesis de los tres, la forma de conseguir hacer trabajar los tres centros de conciencia que tiene el ser humano, como explicaba Alejandro hace un momento, ya que cada uno de los tres caminos prototípicos solamente permiten el trabajo de uno de los centros, mientras que el cuarto camino permite el trabajo de los cuatro. El escenario del cuarto camino es la vida ordinaria, la vida común, la vida de cada uno. No hay que convertirse en monje, ni en fakir, ni en yogi, simplemente seguir siendo lo que uno es. Eso sí, con otro nivel de conciencia, con otros ojos en la cara o con otra forma de ver. Te decía que no hablásemos del primero, segundo y tercero, porque de esto vamos a hablar ahora. Muy bien. Los caminos que conducen a la inmortalidad son largos, difíciles y penosos. Sin embargo, dice Gurdjieff, los caminos o métodos son los únicos capaces de asegurar el desarrollo de las posibilidades ocultas del hombre. Son estrictos y estrechos, pero nada se puede alcanzar sin ellos. Gurdjieff los divide en tres categorías: el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi. El camino del fakir es el de la lucha con el cuerpo físico. Se esfuerza en desarrollar la voluntad física, el dominio sobre el cuerpo. El camino del fakir es el del sufrimiento basado en ejercicios terriblemente penosos. Con ellos consigue acrecentar la voluntad física, aunque no las emocionales e intelectuales. No existen escuelas de fakires en el camino de estos hombres. No hay un maestro en el verdadero sentido de la palabra, es decir, el maestro no enseña, sirve solo de ejemplo. El alumno se limita a imitar al maestro. El camino del monje se centra en los sacrificios y en los sentimientos religiosos. También este camino es largo y duro. A menudo puede pasar muchos años en dura lucha consigo mismo, con el fin de imponer la voluntad sobre las emociones. Sin embargo, en muchos casos, según Gurdjieff, su cuerpo físico y sus capacidades intelectuales pueden quedar sin desarrollar si no las ejercita. El camino del yogi es el del conocimiento. Para ser capaz de lograrlo, será necesario que ejercite el dominio de su cuerpo, de sus emociones y de su mente. Tanto el fakir como el monje o el yogi con frecuencia son incapaces de lograr un triunfo total sobre todas las dificultades
ya que a menudo se detienen al llegar a un cierto grado de desarrollo. Además de estos tres caminos que pueden ser difíciles para la mayoría, señala Gurdjieff un cuarto camino. La diferencia fundamental entre los tres caminos mencionados y el cuarto estriba en que los tres primeros están unidos a formas permanentes que han subsistido, apenas sin cambiar, en el curso de la historia. En cambio, el cuarto camino difiere de los anteriores en que no tiene forma determinada y no está sujeto a ninguna institución. El cuarto camino es la síntesis de los tres anteriores. Adentrarse en él es convertirse en el fakir, el monje y el yogi a la vez. El cuarto camino puede desarrollarse, ejercitarse o seguirse en la vida ordinaria de cada uno. Ángel Moreno es capellán del monasterio cisterciense de Buenafuente. ¿Usted cree que la vida del monje tiene algún sentido todavía en la vida de hoy? Yo pienso que es un camino eterno, como su propio origen. Es el hombre gratuito por el absoluto. Es el hombre que se enamora del que no pasa. Es el hombre del ser esencial que vive en la unidad mayor. Al fin y al cabo, el monje, como el fakir, como todos en la vida, realmente lo que hacemos es buscar. ¿La vida es búsqueda? La vida es búsqueda porque nadie ha visto a Dios. Y por tanto, el monje intenta rastrear de la forma que le es posible al hombre por allá donde está el rasgo, la huella, el destello. Alessandro Jodorowsky, vamos a hablar ahora ya concretamente de las técnicas, de algunas técnicas de Gurdjieff. Un segundo. Nadie ha visto a Dios, pero Dios nos ha visto a todos. A todos. Pues nosotros que estamos buscando en la vida, vamos a recorrer un poco los caminos de Gurdjieff, que son el mismo. Por ejemplo, él hablaba del recuerdo de sí. ¿Qué es eso del recuerdo de sí? Bueno, yo pienso que nosotros nos envolvemos en cada uno de los centros. Yo insisto que más tarde Gurdjieff va a hablar de 4 centros, no de 3. Hay que leer las lecciones de Gurdjieff. Entonces, tomada por sus alumnos, uno se mezcla en su intelecto. El intelecto es como esta copa. El agua se da vueltas dentro de esta copa, pero la copa no son las ideas, es una energía que está ahí. El corazón es lo mismo, es una copa que tiene emociones que giran, pero hay un momento en que las emociones se van haciendo más diáfanas hasta que se llega al real amor que hay en el corazón, que es total, que no hay que buscarlo, sexualmente lo mismo y corporalmente lo mismo. Entonces, uno se mezcla en estos pequeños egos. Hay un llamado que se hace al recuerdo de sí. El recuerdo de sí es sentirse. Mientras más me siento, más soy. Si me siento totalmente, es el momento en que soy. Y el método que él llamaba del stop, por ejemplo. Gurdjieff decía stop y la gente se detenía a decir en lo que estuvieran. Yo estoy mezclado aquí en una emisión de tele y de pronto que stop. ¿Qué estoy haciendo aquí? Veámonos. Con mi vida, mi muerte, mi edad, las personas que están delante de mí. ¿Qué es esto? ¿Qué es hacer emisiones sobre Gurdjieff? ¿Qué significa esto? Paremos esto. Quieto. Cierro la mente. Ni una palabra más. En ese momento había alumnos que se paraban dentro de una sequía, estaban trabajando y Gurdjieff dijo stop y el agua empezó a subir y el alumno obediente no se movía. Podía haberse ahogado. O sea, hay que parar en un momento dado, parar el carro. Sí. Esto coincide con el romper esquemas, que también era otro sistema, el mismo. Nosotros tenemos esquemas, círculos hipnóticos, tenemos siempre, usamos 40 o 50 frases, 5 o 6 sentimientos, 4 o 6 deseos, 30 movimientos. Entonces él rompía los movimientos con ejercicios de disociación corporal, rompía el esquema de deseos. A Luc Dietrich, poeta presque surrealista del Gran Juego, le dijo: todos los días vas a conquistar una mujer distinta, te vas a acostar con una mujer distinta. Y a Domar le dijo: te vas a acostar con una mujer una vez al año, rompiendo sus esquemas. Rompe los esquemas emocionales y mentales, se sale del hábito. A un intelectual lo hace trabajar con las manos. O sea, salirse de lo que uno es para llegar a sentirse. Uspensky hablaba de los yoes, de los muchos yoes que tenemos, y que son los que actúan en nosotros, el yo que se levanta, el yo que se afeita, el yo que yo lee. Yo vengo aquí. ¿Quién es yo? Uno es como una nube, el yo es cambiante. No tenemos un yo igual. El yo con el que me acosté no es el yo con el que me levanté.
El yo que comencé esta emisión no es el mismo con el que lo voy a terminar, es como una nube. Y hay miles de yo, miles de facetas de mí. Y todos estos métodos Usted eran... nada más atáqueme. Sí, sí, sí. Atáqueme y va a salir otro yo. Tráteme bien y será otro yo. Claro. ¿No es y cierto? todos estos esquemas o todas estas técnicas lo que pretenden es encontrar ese yo una unidad único. constante, o sea, despertarse, no estar dormido en este océano este océano magmático en que el ser está metido sin saberlo. Dice Gurdjieff, según lo que yo sé, todo sucede a la persona dormida, todo le sucede. Está viviendo según lo que le sucede, no hay dominio. No. Ahora, si este yo no se identifica con todos estos yo de los que estamos hablando, entonces llegamos a un yo que siente como indiferencia. No, Domal dijo en un poema, de negación en negación he llegado a la gran afirmación. En ese momento se llega a la gran afirmación, se llega a la maravilla que es un ser humano, que es uno, obra divina. Uno es obra divina, uno es una maravilla, nada más que hay que saberlo. Ramiro Calle es profesor de yoga, es interesante todo lo que estamos escuchando ya, profesor de yoga. Subrayemos la importancia de la atención, de todo lo que él está diciendo. Realmente hay un punto que es la atención, estar atentos. Sí, todos los grandes maestros, sin duda, tanto del budismo como del yoga, del zen y de tantos otros sistemas y tradiciones, han enfatizado la importancia del sendero de la atención despierta, lo que llamaba Buda la atención desnuda y lúcida, porque la atención es el custodio, el guía, el guardián y el filtro de la mente. Y Buda decía, declaro que la atención es todopoderosa en cualquier circunstancia y situación, porque la atención nos ayuda a ver más allá de las apariencias, desencadena la visión clara y penetrativa. La atención nos permite estar conscientes y autoconscientes y tiene una enorme capacidad transformadora. Y yo querría decir, sin entrar desde luego en polémicas, que el cuarto camino, que como decía Félix, efectivamente fue acuñado por Gurdjieff, pero era bien conocido en la India. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, se invita al yoga de la vida cotidiana. Y el karma yoga, ¿qué es? El karma yoga es el estar consciente y autoconsciente en cualquier situación o momento. Sí, sí. Alfredo de los Cobos, como siempre, tanto en la India como en todas las técnicas, lo que se pretende es el despertar. ¿Qué sentido tiene ese despertar? Precisamente, oyendo todo lo que se está diciendo aquí, y en particular lo que acaba de decir Ramiro Calle sobre la atención, me dan ganas de ser mucho más modesto y más práctico, porque esa idea del despertar se convierte fácilmente en un sueño más. Buda era el despierto, ¿verdad? Buda significa el despierto. Y vemos esto como una cosa, una adquisición definitiva, lejana, superior, que no está al alcance de cualquiera, y entre tanto seguimos durmiendo. Pero el que siente que sigue durmiendo y tiene ganas de despertar, no sueña con Buda, busca en su atención. Y cuando te oía decir, permite la autoconciencia, la atención permite la autoconciencia por un instante y vuelve a caer. Y solo un trabajo, por eso el cuarto camino es un trabajo, solo un trabajo de muchos años puede fortalecer, enriquecer, flexibilizar la atención de manera que se pueda llegar a una relativa continuidad de esa atención. Si no, estamos constantemente volviendo a caer en el sueño, sin darnos cuenta, porque seguimos hablando de todas las técnicas y las teorías y el cuarto camino, todo está muy claro, pero estamos ya soñando. Pues dejemos de soñar y repasemos el cuarto camino. ¿En qué consiste el cuarto camino del que hablaba Gurdjieff? Por lo general se cree que la espiritualidad solo se alcanza realizando actos extraordinarios, tales como la renuncia a los bienes materiales, retirándose a un convento o dedicando la vida a los más necesitados. No resulta fácil asumir que a través de nuestros actos ordinarios se puede hallar el camino definitivo.
El cuarto camino no está hecho de heroicidades ni de cosas extraordinarias. Es el más próximo, el más familiar para el ser humano, y a pesar de todo resulta difícil reconocer que en la vida diaria se puede encontrar la inmortalidad. Su práctica conduce al hombre a convertirse en fakir, en monje y en yogi. En realidad el cuarto camino, dice Gurdjieff, es la síntesis de los otros tres. Cuando alguien percibe en medio de su rutina diaria que hay algo que le atrae hacia un estado de superación personal, inicia para alcanzarlo no un camino, sino varios, y ninguno fácil. El cuarto camino representa una lucha permanente en la búsqueda del verdadero yo. Vivirlo, experimentarlo, supone encontrar sentido a la propia existencia, enfrentarse a los infinitos yoes que tiene el ser humano, haciéndole creer que es todos ellos. Para alcanzar el cuarto camino, es necesario morir cada día para volver a nacer a lo que realmente somos, a nuestra verdadera esencia. Decía Gurdjieff, el paso de un nivel de ser a otro estaba señalado por ceremonias de presentación de naturaleza especial, las iniciaciones. Pero ningún rito puede suponer un cambio de ser. Los sistemas y las escuelas pueden indicar los métodos y los caminos, pero ningún sistema, ninguna escuela puede hacer por un hombre su trabajo. El crecimiento interior, un cambio de ser, depende enteramente de su propio esfuerzo. Ramiro Calle, decíamos nosotros antes que estas técnicas las había traído Gurdjieff desde de Oriente. ¿En qué realmente se parecen a las de Oriente y en qué las cambió? Bueno, él de alguna forma las adaptó en su época al hombre occidental, y él fue un poco como el pasaje, el ojo de buey de las técnicas y sabidurías y caminos tradicionales de Oriente, pasándolos a Occidente. Pero sabemos que la India es la patria no solo del yoga, sino de la más refinada mística, y que todos los grandes cerebros, o muchos de los grandes cerebros, han viajado a la India a buscar en su sabiduría y en su legado cultural y místico. El mismo Uspensky viajó a la India, y Hermann Hesse, y Jung, y Fritjof Capra, Timothy Leary, en fin, legión verdaderamente de cerebros, ¿no? Y lo que tratamos de alguna manera es de poner al día o adaptar, entre comillas, todos estos conocimientos tradicionales para el hombre de hoy. Pero yo querría significar que ese conocimiento, como dice Huxley, es perenne, y que lo que podemos variar es el método de enseñanza o la interpretación, pero la esencia nuclear siempre es la misma. Ángel Moreno, por ejemplo, en Occidente, pues de alguna forma se reúnen todas esas técnicas en lo que se ha venido llamando ascética, por ejemplo, y mística, ¿o no? Sí, lo que ocurre es que, según la traducción de estas dos palabras, se puede dar una ascética voluntarista o una ascética derivada de un encuentro. Y yo entiendo que la ascética y la mística, si se deriva de un encuentro con un tú, que me interpela, que me fascina, y en el caso cristiano es el encuentro con Cristo, yo tomo toda la técnica o toda la escuela o todas las tesis por esa relación y para esa relación, y no la experimento como algo negativo, sino como una expresión amorosa. La ascética quitada de la mística me hace, como dice Teresa de Jesús, un hombre de puños, un hombre de esfuerzo, un hombre triste, titánico, y con la mística me hace un hombre esforzado y amado. Contemplación para sacar amor. Alessandro Jodorowsky antes estaba dibujando, iniciaba el eneagrama de Gurdjieff. Sí. ¿Podrías acabar de explicarnos de qué consiste? Como dice mi amigo profesor, a propósito de que las ilusiones cortan el camino de la verdad, el budismo zen ya lo dijo, dice, si encuentras un Buda en el camino, córtale la cabeza.
lo cual quiere decir eso, ¿no? Esto, siempre las místicas han tenido como diagramas para... ¿Quiere acercarse allí y dibujarlo? El enneagrama que usó Gurdjieff, yo insisto, es en su época, en su primera época, cuando habían 3 centros. Se toma un círculo, bueno, se fija el punto central, se hacen 3 segmentos y se hace un triángulo. Yo lo hice mal, y luego, una vez que está hecho el triángulo, cada segmento se divide en 2 y luego se trazan unas líneas que son rítmicas, ¿no? Se une así, luego se une así, y luego este va al más grande, aquí, te va para acá, te va para acá, y yo creo que me equivoqué. Bueno, espérate. Más o menos. Bueno, la idea más o menos. Puede acercarse a la mesa. Más o menos. Puede acercarse a la mesa y tengo nos que lo poner explica. aquí para atrás. Entonces, no hay un círculo, hay un triángulo y hay 6 líneas que hacen un ritmo. El enneagrama tiene 9 puntos y un décimo en el centro. En la Cábala judía hay los 10 sefirot, que es casi, ¿no es cierto? Divididos en 3 columnas. ¿No? Es una explicación del mundo, una filosofía. Esta es otra filosofía. Se la puede interpretar como... Que hay que hacer un recorrido desde Malkut, abajo, hasta Keter. Se la puede interpretar como uno quiera, ¿no es cierto? Sí. Como uno quiera. Bueno, y se puede hacer los recorridos que uno quiera. Hay 22 caminos para seguirlo. Pero esa es la cabal. Pero todos estos son como diagramas que cada persona debe valorar. Yo podría valorar esto diciendo, este es el centro corporal, infinito, el mundo. Aquí está el triángulo, que sería la luz del intelecto, y este ritmo cardíaco que hay aquí sería el terreno emocional, y tendríamos aquí los 3 centros alrededor de un punto total de atención. Atención, atención, atención. La persona va a estudiar con un samurái y le dice, ¿qué se necesita para aprender la espada? Le dice, atención. Solo eso. Atención, atención. Nada más. Atención, atención, atención. Entonces, eso yo podría explicarlo así rápidamente, pero cada persona puede sacar libros sobre estos símbolos, ¿no es cierto? Sí. Son útiles como el tarot, no son una verdad, son sistemas donde nosotros podemos colocar nuestra visión e irla exaltando cada vez más. Alfredo de los Cobos, habría que añadir al enneagrama los números. Sí. Porque se trata de 1, 4, 2, 8, 5, 7, es decir, la fracción periódica pura resultante de la división de 1 por 7. Ya estamos en plena abstracción, no nos sirve para nada en el trabajo íntimo, pero significa algo. Pero vamos a hablar ahora... algo muy importante. Muy importante. Son resúmenes que sirven a uno, son como ayudas memorias, son como máquinas. Máquinas metafísicas. Y todo para llegar al saber, a la sabiduría. Al ser, más bien que el Bueno, ser. pero vamos a pasar primero por la diferencia que me gustaría que Alfredo de los Cobos nos hiciese entre saber y comprender. Comprender. Gurdjieff decía, no hacer nada sin comprender. Ya es una manera muy particular de mandar el maestro a los alumnos, ¿verdad? No hacer nada sin comprender. Y en otro pasaje habla de comprender con todo su ser. Es decir, que ya nos pone en guardia contra la comprensión habitual, que consiste en reducir lo no conocido a lo conocido, a las categorías mentales de las que tengo costumbre, a las normas o a los esquemas o a las palabras muchas veces que nos vienen de una tradición o de una ciencia, en lugar de enfrentarse directamente con una experiencia. Ahora, ¿qué puede ser una comprensión con todo el ser? Indudablemente está en relación con lo que se decía hace un momento de los centros, y aclara lo que puede significar trabajar con todos los centros a un tiempo. No es simplemente que los centros funcionen intensivamente al mismo tiempo, sino que la atención de la que hablaba Jodorowsky, la atención esté presente en todos a un tiempo. Estar en el centro intelectual, en el centro emocional, en el cuerpo e incluso en el sexo, aunque habría que hablar mucho de eso porque el sexo se infiltra en todas partes, ¿verdad? Pero con la atención. Y eso es precisamente lo difícil, lo más difícil, mantener una atención despierta como la lamparita que va alumbrándolo todo.
La realidad es que se nos escapa constantemente y el que empieza a trabajar cree que va a progresar muy rápidamente y muy fácilmente y va a llegar a tener una atención continua y permanente y sólida, y se da cuenta de que es mucho más difícil de lo que creía, que la atención se escurre por todos los lados, que se deja llevar, que se deja identificar. Este es otro término típico de Gurdjieff, ¿verdad? Identificar, es decir, pegarse a las cosas, a lo que me atrae, a lo que me desagrada, a lo que me interesa, de tal manera que ya no soy más que eso, ya no estoy presente en mí, estoy completamente, unidimensionalmente enfocado hacia eso que me interesa o que me da miedo o que me apetece. Sí. De modo que la comprensión, solo como la atención, como decíamos antes, la atención dura lo que pueda durar una atención de cierta calidad, y hay momentos de comprensión evidente y después se vuelve otra vez a caer en la penumbra. Sí. Y lo extraordinario es que los mecanismos están muy bien preparados para que siga la ilusión de que sigo comprendiendo, porque en las formas mentales ha quedado la huella, ha quedado registrada esa comprensión. Ah, sí, he tenido un momento de comprensión, luego ya comprendo. Y se descubre precisamente cuando vuelve otro momento de despertar que no, que estaba durmiendo otra vez. Sí. Félix, lo que está diciendo ahora Alfredo, tiene mucho que ver con el ir pasando de grado de conciencia a grado de conciencia, hasta poder llegar a la iluminación, que como está diciendo, un instante, si es que se puede llamar iluminación, si es que se puede llamar ese instante relativa. Claro. Pero evidentemente estamos hablando de un camino, el cuarto camino, que puede llegar a esa iluminación y puede llevar por grados de conciencia cada vez superiores. Yo sinceramente, Francisco, no creo que el cuarto camino conduzca hasta la iluminación, hasta lo que llamamos o entendemos por iluminación. Ni el cuarto camino, pienso, ni ninguna otra técnica que se base fundamentalmente en el trabajo personal. Porque la propia creencia de que con el trabajo personal, con el esfuerzo, uno puede alcanzar esa dimensión de lo divino, pues no deja de ser una petulancia, no deja de ser una arrogancia, que es una condición egoica. Por lo tanto, si uno llega a la conclusión de que gracias a haber trabajado duramente a lo largo de toda su vida en el cuarto camino, está ya en un estadio de iluminación perfecto, esa persona lo que ha hecho ha sido caer en la trampa del ego y no se ha movido de donde estaba. Yo creo que la esencia del cuarto camino, bien comprendida, si realmente el trabajo es fructífero, si se sabe hacer, si se sabe llevar, y eso es muy difícil porque es muy duro, tiene que permitir al trabajador del cuarto camino, en un momento determinado, reconocer humildemente que él es incapaz, por sus propios medios, de alcanzar la iluminación, a pesar de todo el esfuerzo que haga, porque eso siempre será un procedimiento hartamente recurrente del ego que te enreda en la madeja y no te deja de salir de él. Si el individuo es el trabajador del cuarto camino, en un instante determinado reconoce que él es incapaz de alcanzar la iluminación, entonces él ha aprovechado perfectamente todas las enseñanzas del cuarto camino, y a partir de ese instante reconocerá que para conseguir la iluminación solo hay un procedimiento, y es pedirlo al Espíritu Santo, porque al que pide se le da. Eso sí, es necesario llegar a ese punto en el que uno es capaz de reconocer la necesidad, la conveniencia, la oportunidad y la suficiencia de pedir. Y si tú pides pan, no te darán piedras. No, te darán pan. Es que en ese momento sabrás lo que pides. Mientras tanto no lo sabes, y pedimos muchas veces cosas que no se nos conceden porque no nos corresponde, porque no pedimos lo que nos corresponde. Eso es lo difícil, decía él. ¿Qué querías decir? Entonces, a ver, ¿qué decías? ¿Por qué es difícil? Es esto. Exactamente eso, que lo difícil es cómo pedir. Es decir, ¿en qué estado estoy cuando pido? Y la mayor parte del tiempo es evidente que aún después de muchos años el estado no tiene la transparencia que corresponde a esa iluminación con la que soñamos. Claro, Otra vez estamos soñando. Y entonces lo que pides, aunque sea esa iluminación, en el fondo es la iluminación lo que se está pidiendo, nunca llega. Pero no llega porque en el fondo no lo estamos pidiendo. El ego aparenta, te hace creer, te hace pensar que estás pidiéndolo, pero no es así. Alejandro. Pero el cuarto camino no se pide nada. Sí, por favor. Alejandro. Cuando hablamos de iluminación, ¿de qué hablamos? Porque como no la conocemos, ¿cómo la pedimos?
Es decir, ahí está la ilusión. La iluminación no existe porque es un concepto inventado, es un invento, un constructo. ¿A qué se llega a través de este camino? Cuando uno deja de lado el constructo, es decir, el término ese que uno inventa, uno está iluminado porque la esencia del ser es la iluminación. ¿Sabe? Estamos todos iluminados. No podemos decir que no seamos la casa de Dios. Somos todos divinos. Entonces no hay que hacer nada en un momento dado. El ego debe aprender a no hacer nada, vaciarse. ¿Ah? Estamos todos iluminados, pero no lo sabemos. Pero no lo sabemos. Entonces hay que aceptarlo, tranquilo, dejar de lado, pero tampoco es abandonar la búsqueda. No abandonamos la búsqueda. Gurdjieff, además, era compositor, compuso música, interpreta Alan Kremski. Ramiro Calle, a ver, resumamos un poco. Entonces, el cuarto camino realmente lo que hace es instrumentalizar la vida cotidiana para desarrollar una vida interior. Por supuesto, yo diría, un poco parafraseando a Lorca después de lo que he oído, que no vamos a llegar, pero vamos a ir. Vamos a poner los medios para aproximarnos a la meta, ¿no? Como dice el psiquiatra Charles Tart, todos vivimos un trance consensuado. Claro que es dificilísimo despertar y por eso tenemos que ser muy humildes y lo único que podemos hacer es poner las condiciones para que la gran invitada que es la sabiduría, si quiere, llame a nuestra puerta. Pero la vida es el maestro, la vida la podemos instrumentalizar y la podemos convertir en un maestro de paciencia, de sabiduría, de resistencia interior, de ecuanimidad y de conocimiento. Todas las circunstancias y todas las situaciones, aun las más adversas, tenemos que darles la bienvenida para instrumentalizarlas en este crecimiento interior. Buda, volviendo a él, decía, si solo 7 días pudiéramos estar atentos, nos liberaríamos. Esto demuestra hasta qué punto estamos en ese trance consensuado. Pero evidentemente hay que estar atentos, es el vigilantes, porque puede llegar el momento y te puede encontrar dormido. Por supuesto, lo que dicen los maestros indios, que hay que tratar de mantener la actitud contemplativa aún en la acción, o sea, una actitud meditativa, descubrir la profundidad de una caricia, el aroma de una flor, el comunicarnos plenamente con una persona, poniéndonos a la escucha de esa persona, de alguna forma entrenar la atención, porque la atención es como una gema que nos dan en bruto y que nosotros podemos pulir y abrillantar, pero desde luego hay que estar en el intento. Ya decía Ouspensky que la búsqueda, este rastrear por lo menos, es lo que da el gran significado a la existencia. Alfredo de los Juegos, por sus intervenciones ya he visto que nos lo pone muy difícil, pero la pregunta yo que quería hacerle es esta. ¿El cuarto camino del que estamos hablando es posible para el hombre de hoy? Eso sí que sería fácil decir,
puesto que existe, es que es posible. Puesto que hay miles de personas que se interesan por esto, es que es posible. Pero, en fin, el criterio me parece de poca calidad. Creo que es mucho más importante que el hecho de que se interese la gente por ello, que al fin y al cabo se interesa por otras muchas cosas que no lo merecen. Es un criterio mucho más serio. ¿Por qué interesa a la gente? Cuando un trabajo, algo que cuesta, que es difícil, que requiere esfuerzos continuados y de cierta calidad, atrae a la gente, es porque hay algo serio ahí. Ahora, por otra parte, se plantea la cuestión de la continuidad de ese trabajo. Incluso se ha planteado más de una vez la de la legitimidad, ¿verdad? Una vez que el maestro ya no está, los discípulos ya no tienen la misma calidad humana y la enseñanza pierde su fuerza o su eficacia. Esto es una idea más, claro, y además es una idea que va en contra de la idea misma de evolución. Si se considera que es posible la evolución del ser humano, entonces hay que admitir que los discípulos pueden elevarse a la altura del maestro, o más o menos, y un caso es Gurdjieff, puesto que antes de ser maestro fue discípulo y aprendió de diferentes maestros y supongo que en muchos aspectos le superaría. De modo que la cuestión de la legitimidad, en realidad, de la garantía, vamos a decirlo así, la cuestión de la garantía solo puede ser experimental. Es decir, si entro en este estado de trabajo interior, si hago esfuerzos de atención, si sigo más o menos obedientemente, porque no se trata tampoco de una obediencia ciega, se trata de buscar. Si busco a ver quién soy, quién es ese ser que llamo yo, entonces me encuentro con otros que están buscando lo mismo y con algunos que lo han buscado durante mucho tiempo y que tienen experiencias superiores a la mía. Entonces puede haber un verdadero intercambio sin trampa, porque lo difícil es evitar la trampa que nos tiende constantemente el intelecto o las trampas de la ilusión, simplemente. Sí, sí, porque estamos buscando, nos encontramos los telespectadores y nosotros todos los sábados en la tabla redonda. Gurdjieff, por cierto, dividía a los seres humanos en 7 clases o en 7 categorías. Es curioso. Vamos a verlo. George Ivanovich Gurdjieff, esoterista ruso, creador del llamado sistema del Cuarto Camino. Nació en Rusia en 1877 y murió en París el 29 de octubre de 1949. Fundó en 1922 el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Elaboró una doctrina filosófico-científica que mezclaba las tradiciones esotéricas orientales con las occidentales. Fue un personaje controvertido, cuyas ideas dejó reflejadas al final de su vida en varios libros. Según las teorías desarrolladas por Gurdjieff, el ser humano se divide en 7 categorías. A las 3 primeras pertenece la humanidad mecánica. Predomina en ellos el yo físico, emocional o intelectual. En cambio, los hombres pertenecientes a las categorías 4ª, 5ª, 6ª y 7ª han logrado encontrarse a sí mismos a través de la negación del yo. Los hombres pertenecientes a estas categorías son los iniciados, aquellos que han logrado despojarse de su yo egoísta para alcanzar el yo superior, la humildad. Decía Gurdjieff que cada hombre nace como hombre número 1, número 2 y número 3. A estas 3 primeras categorías pertenece la mayor parte de la humanidad. Solo se accede a las superiores como consecuencia de esfuerzos muy definidos. En el hombre número 1 predominan el instinto y el movimiento sobre el sentimiento y el pensamiento. Su religión está hecha de formas exteriores, de ritos, de sacrificios, que unas veces, dice Gurdjieff, pueden ser brillantes, magníficas, y otras, por el contrario, salvajes y crueles.
En el hombre número 2 predominan los sentimientos y las emociones. Practica la religión de la fe, del amor y de la adoración, aunque en ocasiones esa adoración se transforma en una religión de persecución inquisitorial y de exterminio. El hombre número 3 es el hombre racional, el intelectual que parte siempre de consideraciones mentales. Su religión se basa en razonamientos, interpretaciones y deducciones lógicas. Solo los que han sido iniciados, los que se han interesado por adquirir, a través de un trabajo largo y difícil, una conciencia objetiva que les permite ver las cosas tal como son, pertenecen a la cuarta categoría. Sin embargo, su saber no es permanente, todavía puede retroceder a las categorías inferiores. Excepcionalmente, alguien sin una cultura o preparación especial puede pasar de la primera categoría a la quinta, es decir, de ser un hombre común a ser un iniciado. Gurdjieff coloca en la categoría número 5 al hombre que todo lo que sabe, lo sabe con todo su ser. Cabría pensar que tal vez hombres como Gandhi, Einstein, Teresa de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta, Monseñor Oscar Romero, obispo de El Salvador, el padre Kolbe, que cambió su vida por la de otro prisionero en un campo de concentración nazi, o San Juan de la Cruz, lograron alcanzar el yo superior a través de diferentes técnicas de evolución. El hombre número 6 es el que ha llegado a adquirir el máximo de conocimientos a los que un hombre puede acceder. Podría estar en esta categoría personajes como Platón, Aristóteles, San Juan Evangelista o San Pablo. Para Gurdjieff, el hombre número 7 es aquel que ha alcanzado el máximo desarrollo del hombre, de la conciencia, la individualidad y la inmortalidad. Posee un yo permanente e inmutable. En esta categoría se podrían encontrar Pitágoras, Buda, Rama, Krishna o Moisés. Ángel Moreno, ¿cuál sería el obstáculo, la dificultad principal con la que se encontraría el hombre de hoy para seguir un camino trascendente? Yo creo que el hombre roto, el hombre fragmentado, esta persona dividida dentro de sí misma, no unificada, provocada por el consumo, por la falta de silencio interior, este hombre que está, por otra parte, mendigando y, sin embargo, no acaba de superar esos distintos enfrentamientos dentro de sí mismo. Es, de alguna manera, también la falta de referencias, la falta de testigos que le sugieran, que le acompañen. Hoy hay un anonimato en este sentido, hay una orfandad. Por eso, cuando se ofrece algo en este nivel que estamos hablando, se percibe que se adhieren, se aferran, se abren, porque no sé qué pudor nos envuelve, que no se pronuncia la vida interior. Feliz Gracia, y para aceptar esa vida interior, ¿qué dureza hay que adquirir? ¿Es demasiado duro, realmente? El cuarto camino. ¿Y vivir en la vida interior? Yo creo que sí. El cuarto camino es especialmente un camino duro por lo complejo que es y porque además no te permite escapar. Es decir, si estás no tienes excusas, porque en cualquier caso estás inmerso en la vida ordinaria y por lo tanto la única excusa es el decir no lo acepto. Pero fuera de esa no hay otra. Y es realmente duro, es realmente difícil aceptar aquello. Decíamos al principio que el cuarto camino, el escenario del cuarto camino es la vida ordinaria, la vida de cada uno. Y si es así, tiene que ser porque existe una relación entre el entorno, la vida de cada uno y uno mismo. Y eso es cierto, existe esa relación. No hay diferencia entre el mundo de fuera y el mundo de dentro. El mundo exterior es el reflejo, es la proyección del mundo interno, pero la dificultad está en que nosotros no somos capaces de reconocer aquello. Tú sabes que Jung establecía una clara diferencia entre lo que era la parte consciente conocida de nosotros mismos y la parte inconsciente, que es la que aglutina la mayor parte de nuestras cualidades. Y ese inconsciente, todas las cosas que están incluidas, todas las aptitudes, todas las cualidades nuestras que están en el inconsciente, se comportan según él mismo como una especie de imán que atrae del exterior algo parecido o idéntico a ellas mismas. De manera que el que, siendo violento, lo reprime,
porque no está bien visto ser violento en nuestra sociedad, entonces se encuentra con que en su vida aparecen situaciones de violencia o personajes violentos. La dificultad estriba en reconocer uno que ese personaje violento es una proyección, o no el personaje, sino la circunstancia que crea, que es una proyección de sí mismo, es decir, que los demás son pantallas donde nos podemos ver. Y reconocer esto realmente es muy duro y muy difícil. Y puede haber, entre otras dificultades, una oposición. Una persona dentro de la familia se encuentra con que todo el mundo se opone, por ejemplo, a ese camino que uno debe llevar, el cuarto camino, por ejemplo. Lo que ocurre muchas veces, y esto tú lo has visto porque has estado como yo en congresos y en seminarios y demás, y has visto que se da un hecho muy común, y es que entre las parejas, generalmente es la mujer la que está más preparada o acepta el trabajo espiritual, y el marido el que no la acompaña, y muchas veces se convierte en un obstáculo para ella, y luego se acercan y preguntan qué se puede hacer en una situación como esta. Esto es un hecho real, es decir, no siempre cuando uno comparte la vida con una pareja, no siempre tiene la fortuna de que la pareja le acompañe también en esa preocupación. Lo que pasa que tampoco hay, creo, respuestas definitivas ante qué es lo que se puede hacer en una situación como esa, porque habría que distinguir... Convertir el obstáculo en camino. Exactamente, habría que saber si aquello es un obstáculo simplemente o es un impedimento. Sí. Ramiro Calle, decía Félix antes que algo que creo que sí que convendría puntualizar, y es que a veces este camino sirve para apuntalar el ego y no descubrir realmente lo que hay que descubrir detrás de todo esto, y se queda uno muy ensimismado en el sí mismo. Efectivamente, siempre he estado de acuerdo con Félix Gracia en que el peor materialismo es el materialismo espiritual, ese juego narcisista, yo soy el bueno, tú eres el malo, yo soy el consciente, tú eres el inconsciente, yo hago un trabajo interior, tú no lo haces. De esa manera lo que hacemos es apuntalar el ego en lugar de desbaratar toda su burocracia. Había un gran místico cristiano que después de toda una vida de trabajo interior le dijo a su discípulo: porque soy débil, comprendo tu debilidad. Creo que todos somos extraordinariamente débiles, que hay que menguar para crecer y que lo que realmente tenemos que hacer es rendir el ego si queremos llegar a alguna parte. Félix Gracia, el caso es que la vida hay que vivirla de todas formas. Y ya se puede vivir o como el cuarto camino o vivirla sin el cuarto camino, pero al final la tienes que vivir. Eso es cierto, no hay otra alternativa. Por lo tanto, digamos que esa es la opción, la única opción, la única alternativa, que es vivir la vida. Parecería una tontería entonces desaprovechar el tiempo. Pero vivir la vida de forma iniciática. Exactamente, desde otro punto de vista. Pues ya lo ven ustedes, es otro punto de vista. Es tan simple y tan complicado como la vida misma. Buenas noches y hasta la próxima semana en La Tabla Redonda.